Y en esta noche a mí me toca hablar sobre el tema del egoísmo. Y para comenzar con la clase quiero leerles un poema que lo escribió una señora que se llama Luz Teresa Maldonado Folquets. Y el título de este poema se llama Egoísmo. Y dice así: Ego era su nombre y de apellido Egoísmo. De planes tenía hacer una gran fiesta e invitar a sus conocidos. Su lista larga, muy larga, pues de intención tenía llenarlos de rabia y de envidia. Para tal acontecimiento empezaron los movimientos lustres de candeleros, vajillas de oro y plata y porcelanas de la China, manteles bordados y de encajes puntillas, cortinas púrpuras de terciopelo, espejos, mármoles y cristales con destellos de luces y colores. Ego era su nombre y de apellido Egoísmo. Su lista larga, muy larga. Sus más próximos invitados eran vanidad, arrogancia y soberbia, agresión, cólera, también frustración y dolor. Para no perder la ocasión, también invitó al amor, la felicidad, alegría, en fin, una lista larga, muy larga. Llegó pues el día de dicha celebración. Todo reluciente estaba esperando la ocasión a invitados a enseñar su gran mansión. Pasaron segundos, minutos y horas, y los invitados no hicieron su aparición. Así quedó, desolado y humillado por tal denigrante acción. Cuentan por ahí que luego de tal sufriente dolor, Egoísmo aprendió su lección y que luego se volvió compasivo, generoso y amigo. ¿Qué poema más exacto, diría yo, en cuanto a la actitud del egoísmo? El término del egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente sus propios intereses. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Todos anhelamos relaciones armoniosas, ¿no es cierto? Pero estas parecen ser un sueño inalcanzable. Nos casamos con aspiraciones muy altas del amor, de la felicidad y de la armonía. Queremos tener armonía en todos los aspectos de la vida, en la iglesia, pero nos desanimamos cuando vamos y nos damos cuenta que en la iglesia o donde sea, las personas son egoístas. Así podemos ir a cada esfera de nuestra vida y nos damos cuenta que hace falta mucho la armonía y nos hacemos la pregunta, o por lo menos yo me hago la pregunta, ¿por qué hay tanto conflicto entre nuestras relaciones interpersonales? Y déjame decirte que la raíz de estos conflictos es precisamente el egoísmo. El egoísmo, hermana, se ha sentado en el trono de nuestro corazón y está reinando todo aspecto de nuestra vida. A menos que tratemos con esta actitud pecaminosa del corazón, el egoísmo traerá conflicto en nuestras relaciones y nos dejará desolados, humillados y adoloridos, tal como lo dice el poema que les leí al principio. Entonces, ¿pero cómo tratamos con esta actitud en nuestro corazón? Antes de entrar completamente lleno, quiero hacer un pequeño paréntesis y expresar algo. Al examinar este mensaje y el haber escuchado los mensajes que ya se dieron, parecen ser repetitivos, no sé, es una observación que yo hice, parecen ser repetitivos. Pero desde el comienzo del año hemos visto la impiedad, ansiedad y frustración, la mundanalidad, la ingratitud, y el mes pasado vimos el orgullo. Y cada mensaje tiende a tener el mismo lema:
porque es un problema del corazón y son las manifestaciones de la carne en las que vivimos que no ha sido redimida. En un corazón en donde mora la impiedad, habrá ansiedad y frustración. Donde hay mundanalidad, habrá ingratitud. Un corazón orgulloso es un corazón viviendo para sí. Por lo tanto, es un corazón egoísta. Y todas estas actitudes del corazón se manifiestan a veces singularmente o en conjunto, porque la una con la otra están relacionadamente entrelazadas, diría yo, muy cerca la una con la otra. Es lo mismo como el fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta de diversas formas, tal como el amor, la paz, el gozo, la paciencia, benignidad, bondad, etc. La carne también tiene su fruto y se manifiesta de muchas formas, las cuales estamos estudiando este año. El problema es del corazón, sus síntomas similares y su medicina la misma: obediencia a la palabra de Dios. Solamente quería hacer esta observación por si acaso se escucha, por lo menos a mí se me hizo así. Bueno, quedamos en que la pregunta de cómo tratamos con esta actitud de egoísmo en nuestro corazón, y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses 2, del 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4, y se los voy a leer por amor al tiempo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los del uno, sino cada cual también por los de los otros. Y al leer esta parte del versículo de Filipenses, y al leer otros versículos que hay antes de llegar a esta parte de la porción que vamos a estar estudiando, me acordé que esta epístola es la epístola del gozo, ¿no es cierto? Esta epístola es conocida por eso, se refiere al gozo, y en toda la epístola se nos exhorta que estemos gozosos por las diversas pruebas, que esa sea nuestra actitud de gozo. Mas sin embargo, se encuentran estas exhortaciones que son tan explícitas, tan directas, y dijera yo tan confrontativas, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué será? Y la razón es, hermanas, pienso yo, y la Escritura también nos dice, que no podemos encontrar el verdadero gozo a menos de que nuestra vida se conforme a la palabra de Dios, si usted es una hija de Dios. Nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra seguridad se encuentra cuando andamos en obediencia al Señor. Mientras tanto, no podemos experimentar el verdadero gozo. Es imposible. Y me encanta porque la Biblia relata los problemas de gente común, con problemas reales y comunes. No hace silencio en cuanto a las dificultades de las relaciones interpersonales y los pecados del corazón, sino que nos explica e identifica el porqué de estos conflictos. Y no lo hace de una forma superficial, sino lo hace real. Y a mí me encanta eso. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, y yo decía, bueno, ¿y por qué es que Dios revela todo? Los trapitos sucios, ¿no? De todos los personajes. Por ejemplo, David, sabemos que dice que es un hombre detrás del corazón de Dios, y el Señor lo escogió a él, rechazó a Saúl y escogió a David. Mas sin embargo, está la parte de David que peca tan miserablemente. Y luego Salomón, su hijo, dice que Salomón fue el hombre ¿qué? Más sabio de toda la tierra. Dice que no había habido ninguno Salomón, y que hasta hoy no ha habido otro hombre más sabio. Mas sin embargo, cuando vemos el final de Salomón, al final de la vida de Salomón, con toda la sabiduría, y no sabiduría humana, hermanas, sabiduría dada a él por el Todopoderoso,
vemos a un hombre que fue inclinado, su corazón fue inclinado hacia los dioses paganos de estas mujeres con las que él se casó. E incluso las que estudiamos el Viejo Testamento, nos damos cuenta que dice que hizo altares para estos dioses paganos. No, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que esto suceda, no? Pero así es el Señor y lo hace con un solo propósito, y eso es para dejarnos de ejemplo a que nosotros ojalá y hagamos diferente o mejor, ¿no? La iglesia en Filipos era una iglesia bien fundamentada en la sana doctrina, mas sin embargo no está exenta a la carnalidad de los hermanos que ahí se congregaban. Ninguna iglesia lo está, hermanas. Asimismo, ninguna de nosotros hemos alcanzado un nivel superior espiritual. Un día seremos perfectos como Él es perfecto, pero ese día no es el día de hoy. El trasfondo de algunos de los primeros convertidos de la iglesia en Filipos nos da una idea del contraste que había entre ellos. Ahí en esa congregación había una mujer de negocios, si se acuerdan ustedes, esta mujer es Lidia. Podemos ver más de ella en Hechos 16:14. Había un hombre romano con una carrera militar, y ese era el carcelero que se encontraba ahí cuidando a Pablo, y podemos leer toda esa porción en Hechos 13 del 23 al 35. Pero también había una joven esclava que había practicado el ocultismo, y eso lo encontramos en Hechos 16, 18, y por amor al tiempo no lo voy a leer. Esto sin duda, esta combinación de caracteres, esta combinación de diferentes trasfondos, sin duda alguna podría haber traído, o quizás trajo conflictos o el potencial de conflictos, de grandes conflictos entre ellos. Y en efecto, estaban pasando estos conflictos porque esto es lo que el apóstol Pablo le dice en Filipenses 4:2, que había un problema ahí entre dos hermanas, y el apóstol Pablo les insta a que trabajen y resuelvan estas diferencias entre ellos, y les insta a que sean de un solo sentir. Eso está en Filipenses 4:2, y les da ciertos principios a la cura, se podría decir, para obtener relaciones de armonía, las cuales se tenían que aplicar en la iglesia. Por esto no solo fue escrito para ellos solamente, hermanas, sino que para nosotros, y sabemos que estas instrucciones no se limitan para cómo conducirnos en la iglesia solamente, sino en todo lugar, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, y porque estamos siendo constantes, somos testimonios. Si la gente sabe que eres cristiana, hay un nivel de expectativa para con nosotras, lo querramos o no. La persona sabe que tú eres cristiana, aunque sea incrédulo y no crea en la Biblia y no crea en Dios, aunque sea agnóstico y niegue la existencia de Dios. Si tú dices que eres cristiana, ese agnóstico que ni siquiera cree en Dios espera algo mejor de ti y de mí. Vamos a estudiar ahora estos principios ya venimos nosotros bien equipadas del retiro, ¿no? Pero pues siempre hay algo que aprender nuevo. La palabra de Dios es inescrutable. La palabra de Dios es una fuente que no tiene fondo. Y siempre que nos acercamos a ella, podemos extraer esas perlas maravillosas, esos diamantes, esa cosa maravillosa que se encuentra en ella, y siempre es para nuestro beneficio. Vale la pena mencionar que a veces la cura para estos males, y en este caso el egoísmo, parece ser más dañina que la enfermedad. Esta cura es como la quimioterapia. Yo no sé si alguna de ustedes, ojalá no tengan que pasar por eso. Yo pasé por un tipo de quimioterapia, y a veces te hace pensar si en verdad vale la pena tener que pasar por todo este dolor y las cosas que le pasan a uno. Perdí el pelo, las cejas, las pestañas. Fue muy desagradable, mucho más cuando tenemos que hacer estos cambios para el beneficio de otros, ¿no es cierto? La edificación de otros.
el crecimiento espiritual de otros, suplir las necesidades del otro. Y muchas veces esta persona ni siquiera tiene la capacidad de entender lo que tú estás pasando, ¿no? Y decimos, pues bueno, ¿yo por qué tengo que cambiar si esta persona no se lo merece? Es más pecaminosa que yo. Pero no importa, tenemos que hacerlo. El Señor no está interesado en nuestro confort ni en nuestra felicidad. Él está interesado en nuestra santificación. Y ese proceso es doloroso. Ese proceso mata. Pero mata lo bueno. Y eso es hermoso. Déjame decirte que sí es doloroso este proceso. Sin embargo, es la única cura. Y si no lo hacemos, el pecado del egoísmo causará grandes estragos en tu vida y en la mía. Traerá vergüenza a tu vida y mucho más todavía triste, traerá vergüenza al nombre de Cristo. La cura, el antídoto para que podamos tener relaciones armoniosas es hacer morir el yo, el ego, al egoísmo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver nuestro versículo que dice que lo hacemos estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Y lo hacemos por amor a Cristo. Siempre el amor tiene que ser el trampolín para poder movernos, tiene que ser lo que nos motiva a hacer esos cambios. El amor al Señor, no la persona, no la persona que Dios está. Me acuerdo que una vez Armina me decía, martillo santo. Arminita usó esa vez ese ejemplo, porque yo le decía, esto está pasando, me decía, Vilmita, ese es un martillo santo. Tenemos un gran enemigo, hermanas, y este fin de semana aprendimos que tenemos un enemigo que ya está derrotado, que en Cristo nosotros tenemos la victoria, mas sin embargo hay otro enemigo. Y ese es el yo. Y ese lo cargamos. A donde sea que vayamos. Él se ataca de adentro para afuera. El diablo ataca de afuera para adentro. Pero este enemigo ataca de adentro para afuera. Y a veces es mortal. La fuente de los pleitos y conflictos interpersonales es el yo. Miremos lo que dice Santiago 4 del 1 al 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer si quiere. Y si no, lo leo yo. Aquí vamos a ver que la causa de todos los pleitos y conflictos provienen. ¿De dónde provienen estos conflictos? Y bueno, se lo voy a leer, yo ya estoy allí. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, dice, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es la razón por la cual hay conflictos, hay pleitos entre nosotros. La causa de los divorcios, específicamente del divorcio, de acuerdo a la palabra de Jesús en Mateo 19:8, es la dureza de nuestro corazón, el no querer perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Dice el americano, diferencias irreconciliables. Digo, bueno, ¿cuál diferencia será irreconciliable para el creyente que no pueda encontrar en la palabra de Dios? ¿Qué herida o qué ofensa puede hacerte tu esposo que tú no lo puedas perdonar en Cristo? Siendo que Cristo te ha perdonado a ti todo. Y que si bien tú no estás practicando el pecado, tal vez que tu pareja o tu esposo o tu amiga o tu compañera de trabajo o tu hermana en la iglesia está practicando, ese pecado que tú tienes y con el cual tú luchas fue el que clavó a Cristo en la cruz.
Pecado es pecado. Ya sea, como le digamos, no tan grosero, ese mismo pecado, por ese mismo pecado Cristo tuvo que morir. Así que no hay excusa. El vivir para el yo es la fuente de todo pecado y la razón de vidas donde el amor no existe. Si queremos relaciones armoniosas, debemos confrontar al yo, debemos darle muerte y vivir para edificar a otros. Vamos a examinar 4 de estos conflictos que se generan motivados por el egoísmo. Y el primero es que en cualquier conflicto en el que usted se vea involucrado, tiene que examinar cómo está tu relación con Cristo. ¿Estoy motivado por su amor? Como dice nuestra parte de la Escritura, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? ¿O qué es lo que me motiva a no hacer lo que tengo que hacer? Porque pecamos no solamente cuando hacemos, pecamos también cuando no hacemos. Correcto, gracias Anita, dígalo más fuerte. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Correcto, muy bien. Dice, entonces, ¿qué es lo que me está motivando? Por tanto, dice, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto es lo que tiene que motivarnos. La única fuerza lo suficientemente poderosa para motivarme al crucificar al yo, y ese es un proceso de toda la vida, hermanos, lo entiendo, porque obviamente estoy en ese mismo proceso que ustedes están. Esa motivación es el gran amor de Dios en Cristo. Así como el apóstol Pablo comienza su apelación hacia estos hermanos en Filipo y hacia nosotros también en esta noche, a la unidad teniendo en mente la experiencia del amor de Cristo. Nosotros decimos que tenemos a Cristo y que tenemos el amor de Cristo, pero qué difícil es a veces expresarlo, especialmente cuando tenemos una situación muy difícil o alguna persona está causándonos un tremendo daño, ¿no? Pero tenemos que hacerlo y nuestra motivación tiene que ser ese gran amor que Cristo tuvo para con nosotros. Ellos ya habían experimentado el amor de Cristo, tú y yo hemos experimentado el amor de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos y echamos fuera el egoísmo de nuestras relaciones? Filipenses 2, del 1 al 2 que acabo de leer, nos da esa razón. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En esta apelación vemos 4 facetas. Esta apelación que el apóstol Pablo nos está haciendo en esta noche, vemos 4 facetas. Y una es que tenemos que consolarnos y animarnos en Cristo. Esta palabra consolación en el griego es paraklesis, que es una palabra compuesta que significa uno que ha sido llamado al lado para ayudar o asistir. Es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo en Juan 14:16, cuando Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esta palabra en otras ocasiones se usa como exhortación o ánimo, pero creo que en el contexto del texto favorece o tira más al estímulo o consolación. Los conflictos interpersonales son una fuente muy fuerte del desánimo. Escuché a una hermana de las que pasó a dar su testimonio que dijo que estaba desanimada. Y eso es triste. El desánimo es algo horrible. Si usted nunca ha estado desanimada o nunca ha sufrido de depresión, que le llaman, es algo bien triste. Es algo bien oscuro. Y a veces no sabemos cómo salir de ahí. A veces nos parece que hemos hecho todo lo que está de nuestra parte también y nada funciona y eso nos desanima. En esos momentos es cuando nuestra unión con Cristo, su suficiencia, sus promesas se hacen reales. Nunca nos dejan y son una fuente también de mucha esperanza. Aunque la persona con la que estemos sintiendo la dificultad no responda a mis intentos de la reconciliación y la paz, puedo contar con la fortaleza de Cristo que me ayudará a responder de una forma bíblica en cada situación. La consolación que Cristo nos da
nos motiva a vivir una vida que le agrade a Él. La segunda es consolación en el amor de Cristo. La consolación se usa cuando confortamos a alguien que ha sufrido una pérdida. Cuando nuestras relaciones son puestas a prueba, muchas veces experimentamos tristeza y un sentido de pérdida, ¿no es así? Perdemos al amigo, perdemos la amistad de alguien muy querido. Muchas veces, muchas de ustedes también tal vez han perdido a un esposo porque no se pudieron reconciliar las cosas. Pero cuando tú te recuestas en Cristo, y esa palabra me encanta, Él te da su amor y también te da su consuelo. En 2 Corintios 1, 3 al 7, se los voy a leer porque es una porción de la Escritura que ha sido de mucho aliento para mí. 2 Corintios 1, el 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual dice nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, dice, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir, dice, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es sufrir, qué hermoso es ser afligido, porque queremos obedecer la palabra de Dios, porque queremos parecernos a Cristo. Ese sufrimiento trae gozo. Pero cuando nos resistimos, sufrimos igual, hermanas. Pero ese sufrimiento trae ¿qué? Amargura, correcto. Trae amargura. Cuando sufrimos porque no queremos obedecer la palabra, nos amargamos. Pero cuando sufrimos por causa de Cristo, por amor a Cristo, ese sufrimiento se vuelve en gozo. Pruébelo y me cuenta después. Siendo que Él me dio su amor cuando yo anduve a veces en rebeldía, yo puedo entonces extender ese amor a los demás, aun cuando ellos no lo merezcan. Cuando alguien peca contra Dios, y esto es bien interesante, y es maravilloso, y es divino, no es humano. Cuando alguien peca contra Dios, o cuando nosotros que pecamos contra Dios, Él no nos destierra, sino que Él intensifica su amor hacia nosotros, buscándonos, persuadiéndonos. Imagínense ustedes si Dios se hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya estoy harto de Vilma. Hermanas, en muchas cosas que yo hice en mi vida, mira, la muerte estaba ahí. Yo pienso que el Señor literalmente me quitó, literalmente me guardó mi vida porque sabía que me iba a salvar. Pero yo andaba rápidamente rumbo al infierno y andaba precisa por llegar ahí, por las cosas que, examinando ahora mi vida a la luz de la palabra. Y Él lo hace así, como el buen pastor que va y busca a la ovejita perdida. De esa misma forma, mi amor no debe depender entonces en la respuesta de la otra persona, sino que tiene que depender en el consuelo del amor de Cristo para mí. Tengo que permitir que su amor fluya por mí hacia la persona que me ofendió. De esta forma es como haces morir el yo, el egoísmo que reclama venganza, justicia y retribución. ¿Me la hiciste? Te la hago, dice el egoísmo. ¿Me ofendiste? Te ofendo. ¿Me hiciste daño? Te voy a hacer daño. ¿No me hablaste? No te hablo. ¿Es cierto? Lo hacemos. Pues yo lo hago. Lo he hecho. Lo hacemos. Ese es nuestro default, ¿verdad? Como dice en inglés. Eso es lo que está en la profundidad de nuestro corazón. Sigamos, dice, comunión con el Espíritu. El Espíritu Santo mora en cada creyente y nos llama a tener comunión con Dios y con aquellos que aman a Dios. El egoísmo hace lo opuesto.
el egoísmo no quiere relacionarse con nadie, a menos que haya alguna ventaja que él quiere sacar de esa relación. Su relación con Dios es autocéntrica. Quiere y pide y hasta muchas veces exige que Dios le cumpla todos sus deseos. Y hace esa misma demanda a las personas que lo rodean. Mas no es así de aquel que anda en comunión en el Espíritu. Esta persona da evidencias de andar en el Espíritu en dos formas. Una es la comunión con Dios y la otra es la comunión con los hijos de Dios. De tal forma que en 1 de Juan 4:20 se nos exhorta y se nos dice que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano en Cristo, ¿somos qué? Mentirosos. Wow. Cualquier conflicto que tengamos con alguien, hermanas, tenemos que ser sinceras y saber que ¿qué es el resultado de nuestro egoísmo? Que, como dije antes, está sentado en el trono de nuestro corazón. Tenemos que depender del Espíritu Santo que mora en nosotros para que el Espíritu Santo sea el ungüento que lubrique las fricciones y que sane las heridas que nos provocamos mutuamente. Porque sí, hermanas, a veces nos herimos. Eso es real. Nuestro egoísmo provoca heridas a las personas de nuestro alrededor y a veces lo hacemos sin saber, muchas veces. Así a veces somos un poco, como dicen en mi país, ¿no? Un poco oídos. Decimos algo, no somos sensibles a la persona, no tomamos en cuenta tal vez lo que estamos diciendo muchas veces y no lo hacemos tal vez a uno con esa intención, pero si el Espíritu Santo te muestra, nuestro deber es ay, gracias, qué amables. No, yo no soy distraída. No, María. Dice, para que podamos amar y andar en armonía con estas personas debemos ser controladas por el Espíritu Santo de Dios. Es de la única forma que podemos lograr eso. 4. Afecto y compasión en Cristo. Estas dos señalan los elementos del amor de Dios. Jesús mostró ese amor, esa compasión, en Mateo 9:36, cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Un corazón egoísta no tiene la capacidad de tener compasión por nadie. No perdona, no olvida la ofensa, guarda rencor y hasta se cree mejor que los demás. Gloria a Dios que Cristo no nos ve y dice, estás como estás, Vilma, por tu culpa. Te mereces todo lo que te pasa por pecadora. ¿Y saben qué? Es una realidad. Estoy como estoy por mi culpa y me merezco todo lo que el Señor me pueda dar porque soy una pecadora. Pero sin embargo, no es eso lo que Cristo hace. ¿Qué hizo? Fue y murió en mi lugar. Fue y murió en mi lugar. ¿Quién hace eso, hermano? Solamente Dios. Gloria a Dios por su afecto. Gloria a Dios por su compasión. Ahora yo debo de luchar con mi egoísmo, ya que he sido receptora de su afecto y de su compasión, y mostrar a otros ese amor y afecto que Cristo me ha mostrado. Tendríamos que ver cada conflicto o problema como una oportunidad para aprender más de Cristo. ¿Alguien ha obrado de una forma ofensiva y dañina en contra nuestra? No dejemos que nuestro ego tome fuerzas. Recordemos que Jesús fue ofendido y tratado injustamente, pero Él decidió amar a aquellos que lo acusaron, que lo ultrajaron y que injustamente lo crucificaron. ¿Has sido abandonada, hermana, por algún amigo, por tu esposo, aún por hermanos en la fe en el momento de tu angustia? Yo sé que eso pasa. Los discípulos abandonaron a Jesús cuando fue injustamente juzgado y en el momento de su crucifixión. Se podría decir que si Cristo en algún momento tuvo una necesidad de un buen amigo, que si Cristo en algún momento en su carne necesitó de alguien que le diera una palabra de aliento, un consuelo, fue en ese momento. Mas sin embargo, no lo tuvo.
Dice la palabra que lo abandonaron. Sus mejores amigos, aquellos por el cual él ya estaba a punto de dar su vida, lo abandonaron. ¿Ha sido alguien desleal contigo? Qué duro es eso, ¿no? Qué duro es. Y hay un versículo en la Biblia que dice que es difícil cuando a uno alguien lo traiciona. Y lo voy a parafrasear. Que es difícil cuando a alguien uno lo traiciona, pero mucho más difícil cuando es aquel que se ha sentado a tu mesa y ha compartido tu vida. Eso es difícil. Es doloroso. Si estás pasando por algún momento difícil, te aconsejo que te acerques a Jesús y que reposes en su amoroso corazón, que aunque tú y yo fuimos la causa y la razón por el cual Él fue muerto en la cruz, Él nos ha perdonado, salvado y consolado también. Él no solamente perdona y salva, sino que después consuela. Porque una de las experiencias que yo tuve cuando yo me convertí la primera vez fue ver a mi vida, echar un vistazo atrás y sentir una profunda vergüenza y una profunda tristeza por todas las cosas que yo había hecho. Y ver que, wow, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo no? Pero el Señor me consoló. El Señor dijo, ¿sabes qué? Ya soy hasta la cruz. Yo ya lo pagué. Ahora tienes una nueva vida y quiero que la vivas, dice, en abundancia. En abundancia. En cualquier conflicto tengo que observar el motivo también de mi comportamiento o actitud. ¿Estoy promoviendo armonía o estoy siendo egoísta buscando lo mío? Completando y gozo, dice el apóstol Pablo aquí, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, dice, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. 10 de los 26 usos en el Nuevo Testamento de este verbo, que habla de una actitud, se encuentra aquí en Filipenses. Pablo dice que su gozo sería completo, no porque lo sacarían de la cárcel, sino que al escuchar que los hermanos en Filipos tenían una sola mente hacia el amor y la armonía, eso traía gran gozo al apóstol Pablo. Si nuestra mente está centrada en el amor y la armonía, nuestro ego morirá. Hay una correlación, una relación entre las actitudes y las relaciones armoniosas. A veces pensamos erróneamente que las buenas relaciones surgen por accidente. Vemos a una pareja feliz o a una familia que se llevan bien e inmediatamente pensamos, son afortunados esta gente, ¿no? O una pareja que está teniendo conflictos o la pareja se dice, sería mejor que encontráramos a una persona más compatible. Y eso sucede aún en los matrimonios cristianos. Dice uno, me casé con la persona equivocada. Y la otra dice, y yo estaba ciego. Pero eso dice, me casé con la persona equivocada. Y entonces, no creemos entonces en la soberanía de Dios. Ok, Dios no era soberano en ese momento que dijiste, me caso y muy feliz que lo hicimos, ¿no? Dios no era soberano en ese momento. Su soberanía paró en ese instante que dijiste, ¡ay, tú! Pues no. Él siempre ha sido soberano y Él siempre será soberano. Y cada situación que te pasa o que has pasado, y donde sea que tú te encuentres hoy, casada, soltera, viuda, con ánimo de volverte a casar, ¿verdad? Bueno, y está bien, si te gusta sufrir, hermana, la palabra de Dios dice que suframos, que hay gozo en el sufrimiento. Martillo santo. Pero las relaciones exitosas, hermanas, no son el resultado de la suerte o compatibilidad natural. Son el resultado de un corazón rendido a Cristo, en donde el ego no tiene oxígeno para sobrevivir. En cualquier conflicto tengo que verme a mí mismo. ¿Estoy siendo egoísta y caprichosa o estoy siendo humilde? Versículo 2:3 dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es así. Si estoy siendo egoísta y estoy siendo caprichosa, pues no estoy siendo humilde. Y la palabra dice que no hagamos nada dice por contienda o por vanagloria, sino que con humildad dice, estimemos a la persona con la que estamos teniendo el conflicto superior a mí mismo. Y es difícil porque si es un jefe pagano que no sabe nada de la Biblia y yo digo, híjole, ¿cómo me voy a portar humilde con este jefe? Bueno, tienes dos opciones. El Señor está usándolo para tu santificación, martillo santo, o te van a dar tu cheque y te van a mandar a tu casa. Y ya no tienes que regresar, porque esa es una buena opción. Cuando tú te quejas de tu jefe, tú tienes opción. No regreses al trabajo. Es así de fácil. La forma en la cual el mundo resuelve los conflictos es diciéndote que tienes que tomar una postura de reclamo por tus derechos. Yo trabajo con abogados, entonces, ¿verdad? Todo el mundo está reclamando sus derechos. Que tienes que ser firme al negociar, no firme en la palabra de Dios como aprendimos en el retiro, sino que tenemos que ser firme en negociar, a pedir lo que tú quieres y lo que tú te mereces. Que tienes que tener una autoestima apropiada. En otras palabras, valórate. Mira qué inteligente que tú eres. Este trabajo se va a venir abajo si se va bien mal. Hermana, se los aseguro que se viene abajo. No es cierto. Me creo demasiado. Algunas de estas posturas siempre trabajan. Cuando tomamos estas posturas o alguna de estas posturas que tomamos para acertarnos, ¿no? Para afirmarnos indebidamente, no bíblicamente como aprendimos en el retiro, trabajan siempre a costa de o ignorando las necesidades de los demás para poder lograr el objetivo de una persona en particular, sin darse cuenta que lo que se está promoviendo en verdad es el egoísmo. Eso es lo que es el autoestima. Es egoísmo. Algunos estudios hechos en los últimos años aquí en América muestran que las personas definen sus metas o sus logros logrando su potencial de realización personal. No sé si ustedes han escuchado. Personal realization. No me sale la palabra. Realización personal. Su visión del matrimonio, del trabajo o aún en la iglesia son metas de realización personal. Quiero esto porque así me voy a sentir realizada. Y hago lo que sea y me llevo por delante a quien sea si se me pone en el camino. Si esta me está haciendo estorbo, de alguna forma le meto la patita ahí para que se caiga y ya, sin que se dé cuenta. Ese es el egoísmo enmascarado. Entonces no deberíamos sorprendernos, hermanas, de que vivimos en una sociedad egocéntrica, egoísta. En contraste a esta forma mundana de ver las cosas, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos no debemos de hacer nada por contienda o vanagloria. En el capítulo 1, 15 y 16, Pablo expone a aquellos que estaban predicando a Cristo por envidia o contienda, dice el versículo. Si lo vamos, versículo 1, 15 al 16, se lo voy a leer. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de Cristo. En otras palabras, habían estos hermanos que estaban predicando a Cristo, pero no lo hacían con sinceridad, no lo hacían con la motivación correcta, ni siquiera lo hacían para que estas personas, para que los que escucharan el Evangelio fueran salvos, sino que lo hacían por mortificar a Pablo, que estaba en la cárcel. Pero como él es Pablo, dijo, bueno, pues si van a predicar a Cristo, por la razón que lo hagan, Dios es el que hace la obra, ¿no? Con su palabra. En Gálatas 5:20 dice que las disputas son la obra de la carne. Todos sufrimos cuando nos entregamos a la carne y hacemos cosas por egoísmo. No debemos de hacer nada por egoísmo o contienda, hermanas.
El ego nos lleva a otros pecados como la contienda, la vanagloria, el orgullo, los celos. Son cosas horribles ante Dios. Dice la palabra de Dios que Dios odia a los ojos altivos, al que corre, dice, para derramar sangre. Al contrario, tenemos que hacer todo con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros. El ego tiene un grave problema. Y eso es que se cree mucho. Se cree mucho. Alguien dijo que todos, por naturaleza, nos amamos a nosotros mismos. Pero el egoísmo, el ego, la persona egoísta va más allá. Él no solamente se ama a sí mismo, sino que quiere que los demás lo amen aún mucho más de lo que él mismo se ama. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ese es el egoísmo. Yo me amo, soy egoísta, soy autocéntrico, soy self-absorbed, dice en inglés. Estoy completamente absorbido por mi propio yo. Pero el egoísta va más allá. Él quiere que tú estés tan absorbido de mí, o sea, que me ames más de lo que yo ya me amo. Uf. Ya eso yo creo que ya es un desorden mental, ¿no? Se podría decir. Ese es un desorden desenfrenado, es un amor por sí mismo desenfrenado. Eso es lo que dice la descripción de lo que es el egoísmo. Me amo, pero eso no me satisface. Quiero que tú me ames mucho más de lo que yo ya me amo. Qué feo. Es feo. ¿Cómo es entonces que logramos la humildad? Recordando que todo lo que somos es por la pura gracia de Dios. Tengo que reconocer que sin la gracia de Dios en mi vida tengo un corazón depravado, egocéntrico y malvado. En lugar de condenar el pecado en los demás, debo de reconocer que sin la gracia de Dios en mi vida tengo la capacidad de matar, de robar, de adulterar, de fornicar, tal y como lo hacen los demás, o recordar que tal vez, no sé, fue de ahí precisamente de donde Dios nos rescató. Y ahí el Señor rescató a muchas de nosotras. Tengo que confrontar severamente el pecado en mi vida primero y ayudar a otros a abandonar y dejar el pecado que también les agobia. El pecado agobia, hermana. Si tú ves una hermana que está en pecado, por favor, por amor al Señor, acércate. Exhórtala en amor y ayúdala. Ayúdala. ¿Saben por qué nos tomamos el tiempo para criticar y juzgar el pecado ajeno? Por egoístas, hermanas. ¿No creen que una persona que ha sido redimida y que tiene el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios, debe de ser la persona más indicada de acercarse a ese hermano a quien su pecado lo tiene atado y a veces lo tiene atado? Tenemos que confrontarlo en amor y luego animarlo a abandonar ese pecado en lugar de estar ahí. Si tú ves que está en pecado y no haces nada, tú eres culpable. El Señor te va a hacer responsable. Pero no lo hacemos porque somos egoístas y porque eso requiere de nuestro tiempo. Requiere de exponer nuestro corazón al dolor ajeno, de incomodarnos. Y por qué no, el egoísta dice, pues de ensuciarme con el pecado tan funesto de mi hermano. Yo no tengo tiempo para eso. Esas son las expresiones mismas del egoísmo. Es necesario recordar que todos estamos lidiando con algún pecado, hermanas, ¿o no? Recordemos que nuestro pecado, tu pecado, llevó a Cristo a la cruz.
Así como yo necesito de la gracia de Dios, lo mismo la necesita mi hermano o mi hermana. En lugar de ver a mi hermano de reojo porque me he dado cuenta que pecó, mostrémosle la gracia de Dios y oremos por ese hermano, por esa hermana. La palabra dice que el que cree que está firme, mira que no caiga. Cuidado. No sea que el día de mañana seas tú la que está necesitada no solamente de la gracia de Dios, sino también de la gracia de otros. Y el último punto, y con esto termino. En cualquier conflicto tengo que ver mi visión de los demás, cómo estoy percibiendo a los demás, cómo los estoy viendo, qué es lo que yo veo cuando yo te veo a ti. Y leemos Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo reacciono cuando lo que está pasando a mi alrededor me afecta negativamente? ¿Me enojo? ¿Me irrito? Somos tan egoístas que ni siquiera nos damos cuenta lo egoístas que somos. El egoísmo nos ciega a ver las necesidades de los demás. Queremos que nuestras necesidades sean atendidas primero antes de atender las necesidades de los demás. El apóstol no está diciendo en este pasaje, hermanas, que siempre tenemos que decir sí a las demandas de los demás. Jesús algunas veces dijo que no, y no lo hizo por egoísta, sino que porque él también necesitaba pasar tiempo con el Padre, orando, y porque en su comisión él tenía otras cosas que tenía que hacer primero. Todos tenemos responsabilidades que requieren nuestra atención y por lo tanto tenemos que ser sabias y tener discernimiento de que muchas veces estamos atendiendo las necesidades de los demás, pero no estamos atendiendo el hogar. Estamos atendiendo a los jóvenes de la iglesia mientras que nuestros hijos están descarriados. Estamos atendiendo a la necesidad de la hermana, mientras que tal vez mi hija está necesitando de que su madre hable con ella. Yo no tengo mi nuera. Estamos supliendo las necesidades de los demás, como decían en mi país, ¿no? Me decían a mí, candil de la calle, oscuridad de tu casa, y se los voy a explicar por qué. Porque yo odiaba lavar los platos, lavar los trastes. Lo odiaba, no me gustaba. No me gusta todavía. Pero pues para eso está mi esposo. ¿No es cierto? Pero yo iba a la casa de una amiga, Tanchi Manzano, me veo a mi tía porque ella lo conoce, y yo iba a la casa de ella y tenían así de platos y yo me ponía a lavar los platos. Imagínense ustedes, en la casa de mi amiga yo me ponía a lavar los platos, y cuando me mandaban a mí a lavar los platos, me acuerdo que una vez, lo confieso, el Señor lo sabe y mi tía todavía no lo sabe, no le voy a decir, que yo quebraba los platos a propósito cuando los estaba lavando, porque yo decía, tal vez así ya no me ponen a lavar los platos, y yo los quebraba a propósito. Entonces tenemos que tener, ya ves, horrible. Entonces tenemos que suplir las necesidades en nuestro hogar. Si somos mujeres casadas, si tenemos hijos, tenemos que suplir esas necesidades antes de querer venir y suplir las necesidades de los demás. Tenemos que tener nuestro hogar en orden, nuestra vida en orden, antes de querer llegar y pretender de querer poner en orden la vida, la casa, los hijos de los demás. O sea, eso es bíblico. Pablo tampoco está diciendo que tenemos que dejar que nos manipulen o que hagan con nosotros lo que quieran, ¿no? Mansos pero no mensos, dice, ¿no? Y quiere decir que tenemos que tener discernimiento. Tenemos que saber que hay límites santos también, tenemos que ponerlos ahí, pero para eso requiere discernimiento, para eso requiere estudio de la palabra, para eso requiere oración. Lo que sí dice es que debemos de pensar en las necesidades de la otra persona primero y no solo pensar egoístamente en nuestras necesidades exclusivamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que no pensemos exclusivamente en nosotros. Se ha concluido, y con esto concluyo también, que las personas más felices del mundo son aquellas que han dedicado su vida a favor de los demás. Y las personas más infelices son aquellas que viven para sí. Una característica de este mundo en el que vivimos hoy es el egoísmo.
es el egoísmo del hombre. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:1 al 5, se lo voy a leer rápidamente. Dice: el carácter de los hombres de los postreros días. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Es obvio que aquí está hablando del incrédulo, pero cuidemos de no estar acariciando el egoísmo en nuestro corazón y que nosotras también demos evidencias de estas características carnales que acabo de leer. Sabemos que la clave para obtener relaciones armoniosas no es sobreestimando el ego, no es afirmando el ego, no es elevando el ego, sino que es dándole muerte, dándole a otras personas mayor importancia que a nuestro egoísmo por amor al Señor. Si aplicamos esto en todas las áreas de nuestra vida, vamos a experimentar armonía y menos conflicto. Los conflictos siempre van a estar, hermanas. Quiero aclarar eso. Que aunque usted no sea egoísta, que aunque usted no ponga en práctica todas estas cosas que hemos leído que están mal, el conflicto siempre va a estar ahí. Exactamente. El truco, como dicen en mi país, ¿no? O el chiste, como dicen en México, es cómo nosotros respondemos al conflicto. Ahí está el meollo del asunto. Es cómo respondemos al conflicto. ¿Lo vamos a hacer con nuestra propia sabiduría o lo vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios? La palabra de Dios es una cura dolorosa contra el egoísmo. Obedecerla duele, pero es la única cura que encontramos en la santa palabra de Dios para hacer morir el ego en tu vida y en la mía. Nosotros los cristianos no tenemos otra opción. Nosotros no tenemos otra fuente que pueda darnos las instrucciones de cómo vivir esta vida cristiana a este lado de la gloria. Todas las instrucciones que el Señor quiso dejarnos están en su palabra, tan accesibles. La cuestión es, ¿queremos dejar de ser egoístas? Eso queda entre tú y Dios. Que el Señor les bendiga.